Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo. Se acercó a nuestra cama, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que el Señor nos estuvo hablando sobre los odres viejos, fíjese, que son una figura, fíjese, de los religiosos, de los fariseos, poniendo límites a Dios. Se les decía así porque solamente ellos lo que estaban guardando eran sus tradiciones. Fíjense, no estaban guardando la palabra, eran sus tradiciones. Por eso el Señor les dijo que el vino que él traía no se podía echar en odres viejos. Fíjense, porque las estructuras viejas no lo podían contener. Y se rompía y se derramaba todo el vino. Tenía que ser depositado en odres nuevos. Fíjense, ellos querían encerrar al Señor en una caja. Eso era lo que ellos querían. Y el Señor les estaba hablando de estas cosas cuando, mire el verso 18, que une lo que el Señor está diciendo aquí. Dice, mientras él decía estas cosas, vino un principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y fíjate, vimos a este hombre principal de la sinagoga. Fíjese, y viene, tiene que romper él para aceptar una enseñanza diferente a la que él había estado escuchando todo este tiempo. Y justamente lo que Jesús está hablando respecto a los odres viejos, y se aparece este hombre. Fíjese, imagínese los límites de perjuicio que este hombre tuvo que romper. Su hija está muerta y a él ya no le importó nada. Y rompe el molde y viene a hablarle al que tanto han criticado. Viene a hablarle a Jesús. Y como dice el dicho, el interés tiene pies. Es triste decirlo, pero así es. Generalmente rompemos nuestros límites, salimos de nuestra zona de confort cuando sucede algo trágico, cuando nos pasa algo inesperado. Ahí sí rompemos todo. No nos salimos de nuestros límites, de nuestra comodidad, que algo fuerte pase a nuestra vida. Este hombre se dio cuenta, fíjese, de que los límites que la religión impone, fíjese, no le iban a servir a él para que su hija resucitara. Pero sí creyó que Jesús era el Mesías y dice que fue y le fue a pedir ayuda. Y es algo que está pasando actualmente. Está pasando hoy con la gente. La gente está harta, está cansada de los odres y andan en busca de respuestas verdaderas, en busca de Jesús. Él es la verdad y a Él es al que tenemos que buscar. Este principal tuvo que tener una situación trágica para que rompiera él con sus tradiciones y con sus límites y salir en busca de Jesús. No le importó a él lo que dijeran los demás, porque él estaba seguro que Jesús era el Mesías y que si él ponía su mano sobre la niña viviría. Y dice que Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Y vemos esta actitud tan preciosa del Señor. Mire, que es una actitud única.
porque nosotros no hubiéramos hecho eso. Nosotros hubiéramos dicho, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, pues ahora no, porque así somos nosotros. Fíjese. Pero dice que no, Jesús se levantó y se fue con sus discípulos. Fíjese que en Capernaum y varias regiones del norte, de ahí donde estaba Jesús, ya empezaba a sentir el Señor rechazo, fíjese, de las autoridades religiosas. Ya no, como que ya no lo querían mucho por ahí. Sin embargo, mire, vemos que Jesús siempre está dispuesto a suplir con lo que nos falta, a suplir una necesidad. Y el verso 19 dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre en el camino. Cuando va donde la niña, se le atraviesa a esta mujer que dice que está enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás. Sí, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Los números en la Biblia son muy importantes. Y cuando aquí menciona que dice que tenía 12 años de sufrir con esta enfermedad, el 12 nos está hablando de Israel, porque 12 son las tribus que no se me viene la palabra ahorita, que lo conforman. Entonces, y el flujo de sangre le dice a usted el estado de impureza que se encontraba Israel en ese tiempo. Eso es lo que nos está diciendo. Y estaban en impureza porque no aceptaron al Mesías, que estaba entre ellos. Fíjese. Y ya sabemos que en este tiempo los israelitas usaban ese manto de oración. Los rabinos se lo ponen todos los días en la mañana cuando hacen su primer. En las puntas de ese manto hay unos hilitos que se llaman tzitzit en hebreo. Y hay un hilo azul. Y esa es la conexión de la tierra con el cielo, dicen ellos, fíjese, que les hacía recordar los mandamientos del Señor. Porque los mandamientos nos recuerdan a nosotros que debemos florecer, que debemos dar buen fruto. Fíjese, si lo hemos conocido. Entonces, si usted se detiene a pensar en esto, el buen fruto es lo que embellece nuestra vida, porque estamos demostrando que creímos en el Mesías de Israel, en Jesús. Y por eso, por lo que Él puso, por lo que Él depositó en nuestro corazón, nosotros ahora podemos dar buen fruto. Fíjese, hay una profecía en el libro de Malaquías, que está en el capítulo 4, verso 2, y que estoy seguro que esta mujer la conocía. Mire cómo dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia, y en sus alas, dice, traerá salvación. Esta mujer estaba pensando, Él es el Mesías anunciado. Él es el que va a traer salvación en sus alas, Seguramente Jesús usaba ese manto también, porque dice que tocó el borde de su manto. Fíjese. Entonces, ese manto se ve como alas. Fíjese. Y entonces esta mujer pensaba que si ella tocaba el borde, ella iba a estar sana. Fíjese. Y si leemos nosotros en Génesis 15, 26, mire lo que dice. Y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos, todos sus estatutos, no te enviaré
ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Mire qué palabra tan hermosa esa. Entonces, si queremos nosotros ser sanados, seamos obedientes a la palabra de Dios. Estaba esta mujer enferma de este flujo de sangre, pero vemos que tuvo fe en la palabra de Dios. Fíjese. Y el verso 21 dice, porque decía dentro de sí, fíjese, si tocara solamente su manto seré salva. Y lo hizo y lo logró a costa de su vida, porque nosotros sabemos que los judíos no tocan a las mujeres, porque ellos no saben si las mujeres están en su periodo, entonces no se quieren contaminar, por eso no las tocan. Pero esta mujer fue la que fue a tocar, fíjese, a un rabino. No, los hombres comunes y corrientes no tocan a las mujeres. Ahora mire, ella vino, entre toda la gente se metió. Fíjese, ella estaba enferma, no podía estar entre la gente, mucho menos de lo que ella tenía. Fíjese, no podía estar ahí, pero se metió, arriesgó su vida, fíjese, porque tuvo fe, creyó que Jesús era el Mesías y que si ella lo tocaba, conocía la palabra esta mujer. Y lo logró. Fíjese, el verso 22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Fíjese, ¿qué es fe? ¿Qué es la fe? Es la fidelidad que tenemos en su palabra, fíjese. Creer con todo el corazón todo lo que está escrito. Creerlo, fíjese, porque es palabra de Dios. Y él dijo, mi palabra no vuelve vacía, sino que vuelve hasta que ha cumplido para lo que yo la envié. Así que sí podemos tener fe en la palabra de Dios. Hablando de las alas, mire cómo se acuerda que Jesús se paró y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, las alas de la gallina juntando a sus pollitos? Juntar a tus polluelos, porque Él los quiso cubrir con sus alas. Pero dice, no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Fíjese. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene del Señor. Él va a regresar. Él va a regresar y ellos van a abrir sus ojos y lo van a reconocer. Porque no lo han reconocido. Pero usted y yo nos hemos agarrado de ese manto de Jesús para nuestra salvación. Mire cómo dice Zacarías 8:23. Así dijo el Señor de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 varones de todas las lenguas de los gentiles, o sea, de todo el mundo, se tomarán del manto del varón judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios con vosotros. Mire qué precioso, fíjese, el manto del Señor. De ahí estamos agarrados nosotros. Y si vamos al Salmo 91, es que el Salmo 91 es precioso. No lo puedo leer completo, pero mire, le voy a leer. El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, porque has puesto a Yahweh, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Nosotros estamos seguros porque hemos creído en Jesús, en el Mesías. En Él hemos creído nosotros. Volviendo al relato de Jesús, dice en el capítulo 9, verso 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos. Fíjese cómo les dijo. La niña no está muerta, sino duerme. Y dice que hablándoles eso Jesús, se burlaron de él. Fíjese. Y mire, fíjese que era algo cultural cuando había un funeral. Fíjese. Se contrataba a las lloronas que llegaban a llorar al funeral. Fíjese. Eran profesionales, se les pagaba para que llegaran y lloraran. Fíjese. Y se trataba de hacer un ambiente lleno de tristeza. La música de los flautistas, fíjese, una manera de honrar al difunto de ellos, fíjese. Por eso es que esa gente estaba ahí, fíjese. Y hablando de entierros, rapidito les digo una historia que hay del rey Herodes, este rey malísimo que estuvo en Israel, fíjese, que mató a su esposa y mató a sus hijos. Entonces ya usted imagínese cómo sería de mal, al extremo. Quiso matar a Jesús porque mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, fíjese. Ingrato, fíjese. Y, o sea, él sabía que cuando él se muriera, nadie lo iba a llorar. Era tan malo que ¿quién iba a llorar por él? Fíjese. Entonces, él ordenó, cuando él muriera, mataran a sus generales para que hubiera gente que llorara. Imagínese usted a qué grado llegó este rey, fíjese, de querer dar una orden ilógica, porque mandó a decir que mataran a sus generales para que hubiera gente llorando. Por supuesto, él se murió y no lo hicieron, ¿verdad? Pero imagínese usted esta escena que estamos viendo con Jesús. Él entra, fíjese, y ve a esta gente pagada llorando y a los músicos, a los flautistas, fíjese, y les dice, apártense porque la niña no está muerta, solo duerme. Y dice que se burlaron. ¿Por qué se burlaron? Porque les iba a quitar el trabajo, se iban a tener que ir. Y es un principio que vemos también aquí interesante, fíjese, porque si usted se da cuenta, antes de hacer el milagro que iba a hacer, él sacó a los burladores, fíjese, del lugar, fíjese. Eso como queriéndonos decir a nosotros, no se junten con gente que se burla de los demás. Es un espíritu maligno y es contagioso. Por eso lo sacó. El 25 dice, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña. Y la niña se levantó. Y se difundió la fama de esto. Se difundió su fama, dice, por toda esa tierra. Y estamos viendo un día con Jesús. Porque imagínense, hemos estado viendo el capítulo 9 y hemos estado viendo milagro tras milagro que hacía el Señor.
fíjese, como para que su fama no creciera. Viendo la gente todas estas cosas, le pedimos nosotros esta mañana al Señor que Él ponga el deseo de obedecerlo para tener una vida recta y feliz, fíjese, y serle fiel, siendo así fieles a la palabra de Dios. Todo lo que esté escrito. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha contestado y las que están pendientes. Únase aquí conmigo y ayúdeme a orar para que Él nos escuche y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso, palabra, Señor, que nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo, Señor, y yo te estoy rogando por mi Guatemala, Señor. Bendice a Guatemala, Padre, con hombres valientes, rectos y obedientes a ti, Señor. Y te pido con todo mi corazón que fortalezcas el corazón de Daniel en estos momentos, Señor, que él pueda sentir tu presencia, que lo abraza, Padre Santísimo. También, Señor, te pedimos por Juana Orozco, con cáncer invasivo en etapa 2. Y oramos por el hijo de la hermana Maricruz, que va a ser operado, para que tú estés en esa operación con él, Señor. Te lo rogamos. También por Lian, que está en depresión. Abrázala, Señor. Sácala de ahí. Y te pedimos por Antonio Caro, para que seas tú quien le haga justicia y estés con él este 28 de enero, ayudándole, Padre, para que él vea el gran amor que le tienes y cómo lo estás llamando, Padre bendito. Por los papás de Domingo, apiádate de ellos, Señor. Ellos son tus siervos. Tócalos, mi Dios. También oramos para el Señor y te rogamos que lo hagas de nuevo, que la ayudes para que todo le salga bien. Por el hermano Ernesto, que pongas tus manos, Señor, y lo sanes. Te suplicamos que ayudes a Federico Figueroa para que su cerebro sea desinflamado, Señor. Pon tus manos ahí, Padre amado. Y te pedimos por Nicolás Velázquez, este niñito de 4 años diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor. Por Dylan Morales, este jovencito de apenas, ayúdalo tú, Padre. Pon tus manos. Revélate a esta familia, Padre, que tanto te necesita. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Lorena Escobedo, apiádate de ella, Señor. Por David Zarco, sánalo, Señor. Por Luis Miguel García, tócalo, Padre, con esta enfermedad, quítasela, Señor. Hay niños pequeños ahí en esa casa. Por René Ramos, con cáncer de páncreas, Padre. Ayúdalo, pero háblale a su corazón directamente para que te reconozca como su Salvador. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 niñitos pequeños. Apiádate de ella, Señor. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Ayúdala, Padre. Y ponemos a nuestra querida hermana Chepita. Sánala, Señor, sánale su corazón. Y a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos y lo hacen todo con tanta alegría de corazón. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días. Tócalo, Señor, sánalo. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Llámalos por su nombre, Señor. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Padre. Te pongo a mis hermanas, a la Clarita que necesita un milagro en sus riñones, Padre.
Tócala, mi Dios, sánala. Y a la Raquelita, destápale las arterias, mi Dios. A la Carol, Padre, llena esas casas de tus ángeles para que las guarden y las bendigan, Señor. Por Audrey, para que tú la sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan cenar contigo, Padre. Y sé tú preparando a Pablo, instrúyelo tú, Señor. Háblale en sus sueños, para que te sirva en tu ministerio. Y por Aarón, enséñale, Señor, por las noches, aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor. Bendícela. Y por la audiencia de Guatemala, de toda Centroamérica y Suramérica, mandó y tocó su corazón. Yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta misma hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.